Un cordial saludo para todos los que ya se encuentran conectados con nuestro canal a través de este video que vamos a llevar hoy, esta enseñanza, este estudio que estamos adelantando del Evangelio de Mateo. Así es que una cordial bienvenida para todos. Deseo de todo corazón que estén muy bien, disfrutando de las bendiciones del Señor, y espero también que este estudio sea de mucha edificación para sus vidas. Así es que vamos alistándonos, organizándonos, lápiz y papel, su Biblia a la mano, porque vamos a estar abordando el capítulo 10 del libro de Mateo. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de acercarnos a tu palabra. Señor, queremos que sea tu presencia la que obre, Señor, y tú seas guiando y dirigiéndonos. Sea tu presencia, Señor, en medio de este tiempo, que tu Santo Espíritu sea el que nos dé toda la sabiduría y el entendimiento y pueda usar mi vida para poder transmitir y enseñar lo que tú dejaste establecido aquí en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te honramos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 10. La primera parte que encontramos aquí en el capítulo 10 es la elección de los 12 apóstoles. Esto también está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, desde el verso 13 en adelante, y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versos 12 en adelante. Y dice aquí en Mateo, capítulo 9, versos 1 al 4, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí encontramos la primera cosa que nos habla Mateo en el capítulo 10 es la elección de los 12 apóstoles. Jesús escoge a sus 12 discípulos de diferentes experiencias de vida, en su mayoría pescadores, personas humildes. En el caso de Mateo, un hombre algo despreciado también por la sociedad, por la condición de lo que hablábamos en uno de los estudios anteriores, pero tal vez no están en las mejores condiciones, no son las personas de un alto estatus de la sociedad, ni mucho menos algún nivel elevado en su cultura, en su educación, en su formación. Pero de estos hombres escoge el Señor, y algo que encontramos y es que dentro de eso el Señor logra en ellos una transformación que iría a impactar la sociedad de aquel entonces, y no solamente esa sociedad sino hasta nuestros días. Tenemos ese impacto que generaron estos hombres que hicieron esa obra. Y lo que nos dice allí es que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí no solamente el Señor los llamó como discípulos, sino que también el Señor hace un trabajo de equiparlos y les da poder allí para hacer lo que Él les llamó a realizar. Y ese mismo principio está vigente hoy día. Dios prepara a todo aquel que llama, capacita a todo aquel que llama, y va haciendo un trabajo progresivo. Tal vez no, la persona que el Señor llama no está totalmente preparada cuando la llama, pero el Señor va haciendo un trabajo dentro de ese proceso de equipamiento. En la medida en que se va desarrollando esa obra de Dios, Dios va equipando
y de acuerdo también al propósito, porque a cada uno Dios lo va llamando con un propósito específico. Nosotros podemos ver nomás en la vida de los discípulos que fueron 12 personas diferentes y también no encontramos en muchos de estos estudios que en la palabra de Dios nos dice, pues no tenemos de algunos ni siquiera mucha referencia en cuanto a lo que pudieron desarrollar. No quiere decir que no lo desarrollaron, pero Dios va equipando y a algunos le delega más, a otros les delega menos, a unos les delega una responsabilidad, a otros otra. El Señor va equipando conforme Él quiere y conforme el propósito. Y es importante que usted también se disponga y entienda que usted también puede ser un instrumento en las manos de Dios, que lo único que Dios pide es que tengamos corazones dispuestos, porque podemos servirle al Señor. Y Dios no se fija en el nivel educativo, cultural, social o cualquier cosa de estas que pensemos que pueda ser como un requisito. Lo único que Dios pide es que tengamos un corazón dispuesto. Entonces el Señor se encarga de ir equipando. Y entonces luego allí del verso 2 en adelante nos menciona los nombres de los discípulos que ya los leímos. A partir del verso 5 nos habla de la misión de esos 12, que también está en Marcos capítulo 6, verso 7 en adelante, y en Lucas capítulo 9, versos 1 al 6. Dice el verso 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí el Señor envió de estos 12, y tenía una intención cuando el Señor les envía, y era abarcar al mayor número. Ahora era un trabajo que complementaba lo que el Señor estaba haciendo. Pues claro, el Señor Jesús haciendo solo la tarea, pues le queda muy complicado. Esto, fijémonos aquí que estamos apenas comenzando Mateo, estamos en la mitad, un poquito antes de la mitad. Y aquí ya les comisiona, porque ya ellos estaban en la capacidad de ir y hacer estas tareas que el Señor les da y las instrucciones también que el Señor les da al momento de enviarlos, porque el Señor, recordemos que estuvo en un proceso de formación con ellos. Mientras iba predicando, Él iba formándolos, Él iba enseñándoles, pero en medio de ese proceso, aquí no, vuelvo y les digo, no es la gran comisión final, sino es esa tarea intermedia que el Señor les va delegando y que ya empiecen ellos a hacer el trabajo de predicar la palabra de Dios. Entonces, ahora estaba un trabajo repartidito entre el Señor Jesús y por supuesto sus discípulos. Ya no era solamente el Señor. Y la instrucción que el Señor les da entonces les dice, por camino de gentiles no vayáis. Es lo que dice allí en el verso 5. Y aquí debemos recordar lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos en el capítulo 1. En el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, fíjense que aquí lo primero que está diciendo y lo que el Señor les dice es, por camino de gentiles no vayáis. Y el apóstol Pablo también nos está hablando aquí que lo primero que tenía que hacer era al judío primeramente. Entonces, el evangelio iría luego a cubrir esos otros lugares o esos otros espacios que el Señor más adelante comisiona. Pero inicialmente el Señor vino fue por los suyos, y por eso es que dice en el mismo verso, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la intención de Dios era alcanzar a todo el mundo, y esa es su intención, por supuesto, pero comenzando con la casa de Israel. Esa fue la primera comisión allí, cuando los discípulos están en ese proceso de formación, cuando el Señor está allí en medio del pueblo judío. Allí el Señor lo primero que se comisiona y lo único que se comisiona es a que se predique exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Y qué debían predicar ellos? ¿Qué debían enseñar? Verso 7. Dice, y yendo,
predicad diciendo, y quiero que si quiere puede subrayar en su Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Recordemos que en Mateo, en el capítulo 4, en el verso 17, en uno de los estudios anteriores, vimos que el mensaje de Jesús era, cuando el Señor comienza su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los discípulos aquí de una u otra manera pues tienen que llevar ese mismo mensaje que Jesús estaba predicando. Veamos lo que dice nuevamente verso 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si el Señor comisiona a sus discípulos y les dice también este mensaje, y es el mensaje que ellos deben transmitir, pues también es el mensaje que hoy día tenemos nosotros que llevar. Yo creo que se repite y que mantiene esa misma relevancia para nosotros hoy, este mensaje del Evangelio, donde debemos advertir a la gente ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje del reino de Dios, llevarlos a que puedan entender que necesitan de Cristo, que sin Cristo nada pueden hacer. Eso es lo que tenemos que predicar, y ese es el mensaje que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces aquí dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Los discípulos tenían claro qué mensaje debían predicar, pero además debían dar muestras de los dones de Dios en sus vidas. O sea, ya había un mensaje que el Señor les había impartido, que les había enseñado, pero ahora también tenía que haber evidencia de esos dones que Dios da a sus hijos, a sus siervos, para poder desarrollar la obra. Primera de Corintios, en el capítulo 12, nos habla respecto a los dones. Dice Primera de Corintios 7 en adelante, capítulo 12, verso 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es los dones del Espíritu. Y aquí ellos estaban prácticamente desarrollando y moviéndose en estos dones, y fue la potestad, la autoridad que el Señor les delegó a ellos. Y eso también es para nosotros en este tiempo. Dios quiere darnos de sus dones, de esos dones del Espíritu, pero es necesario que nosotros anhelemos tenerlos. Necesitamos desear los dones, como dice también el apóstol Pablo en el mismo capítulo de 1 Corintios 12, allá al final del capítulo, en el verso 31, en la primera parte, dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores. Esa expresión procurad, pues, viene también del término desear, anhelar, querer. Tenemos que anhelar nosotros también que el Señor nos dé los dones, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé de sus dones. Entonces, es importante para nosotros en este tiempo que podamos creer precisamente en el poder de Dios para
obrar en medio de este tiempo por medio de esa intervención sobrenatural en la vida de las personas, como es con los milagros, con las sanidades. Y ese era el mover que tenían los discípulos en este momento. Y necesitamos pedirle al Señor que Él nos dé ese poder, que nos dé esa autoridad para orar por los enfermos y que se sanen, para que el Señor nos reparta de esos dones que hoy también la humanidad necesita, que pueda experimentar estas bendiciones del Señor en sus vidas. Entonces nosotros no podemos pensar que todo esto que sucedió con los discípulos pues fueron cosas apenas para ese tiempo, que solamente fueron cosas del pasado exclusivas para ese entonces. Dios sigue obrando hoy en medio de la iglesia. Él no cambia, como dice su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambia y Él quiere seguirse moviendo, quiere seguirse manifestando en su iglesia. Otra instrucción que les da el Señor a los discípulos, continuando ahí en el Mateo capítulo 10, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces aquí Jesús también les dijo que no tenían que preocuparse por la provisión que ellos iban a necesitar. No necesitaban preocuparse ni por la comida, ni a dónde iban a dormir, ni estar llevando pues un trasteo consigo, sino que Dios iba a proveer en los lugares donde Dios los iba a enviar. Entonces, algo importante en esto y es, así como Dios capacita, como Dios envía, así mismo Dios sustenta, así mismo Dios provee. Si usted es una persona que está siendo llamada por Dios, pues no tiene que dudar, porque Dios va a equipar, Dios va a suplir, Dios va a proveer todo lo que necesitemos para llevar a cabo la labor en su obra. Entonces, Él es el proveedor de todo lo que necesita el ministerio. Él va a proveer para poder cumplir la misión. Debemos confiar en la provisión de Dios y por supuesto que esto requiere de fe. Necesitamos confiar porque no podemos caminar como cristianos y siervos de Dios si no tenemos fe. La fe es uno de los ingredientes más importantes si queremos servir al Señor, porque esto es parte de esa escuela de ser discípulos del Señor, el crecer en la fe, el madurar en la fe. Hay personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana y no han logrado madurar en la fe. Tienen que vivir siempre del día a día, de los afanes y de las angustias, porque no confían en el Señor. Y cuando estamos diciendo que podemos servir al Señor y Dios suplirá y Dios bendecirá, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Verso 11 hasta el verso 13 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, aquí Jesús les advirtió a sus discípulos que el mensaje sería recibido por algunos, pero también otros iban a rechazar, otros no los iban a recibir. Y por eso aquí la mención que hace el Señor: si alguien no lo recibe, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces muchas veces el rechazo de la gente a la palabra de Dios es notorio, y en este momento, en este tiempo en que los discípulos están desarrollando la obra, pues prácticamente ellos tenían que desplazarse a diferentes lugares. Las situaciones de desplazamiento
no eran iguales a las que tenemos hoy día, de tener vehículos, de tener aviones, de tener medios de transporte mucho más ágiles que en minutos o en unas escasas horas podemos estar de un lado a otro. Pues allí las condiciones eran totalmente diferentes. Entonces eso demandaba hospedarse en alguna casa. En ese entonces tampoco existían los hoteles que tenemos hoy día, las condiciones totalmente diferentes. Entonces la gente hospedaba a las personas. Y allí el Señor advierte precisamente sobre eso. Cerciórense si ese lugar donde los van a hospedar es digno, si esas personas también les reciben. Entonces, y en caso de ser rechazados, Jesús instruyó a los apóstoles sobre lo que debían hacer. Y en verso 14 y 15 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces hay un castigo que nos dice aquí la palabra para quienes rechacen a los enviados de Dios. Y eso es algo fuerte, algo tremendo, ¿no? Aquellas personas que no les abrían la puerta, que no les daban como esa entrada, o esas ciudades donde no admitían la palabra de Dios, porque de una u otra manera, si no recibían a los discípulos, lo que estaban haciendo era rechazar al mismo Señor. A Él era el que estaban rechazando su mensaje, estaban rechazando su evangelio, estaban rechazando su palabra. Al fin y al cabo no era al discípulo como tal al que estaban rechazando. Lo que pasa hoy día también, cuando usted y yo predicamos la palabra, cuando compartimos a alguien de la palabra de Dios, cuando nos rechazan, cuando la gente no nos recibe, cuando la gente nos vitupera, cuando la gente nos profiere palabras incorrectas hacia nosotros por causa de Cristo, pues al fin y al cabo no es a nosotros. Están rechazando al Señor, están rechazando el mensaje de la verdad, el mensaje de salvación. Entonces, usted no tiene que preocuparse por estas cosas. Usted no tiene que angustiarse aún inclusive la misma familia puede rechazar, porque no es a nosotros a quienes están rechazando, sino están rechazando al mismo Señor. A Él es al que están rechazando. Y aquí la palabra de Dios nos es clara cuando dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, aquellas personas que hoy rechazan la palabra de Dios y que la verdad nunca tal vez se van a arrepentir, lamentablemente pues les espera una condenación eterna. Y luego nos adentramos a otra parte que nos sigue diciendo allí la palabra de Dios, y es las persecuciones venideras. El Señor advirtiendo también a los discípulos respecto a esas persecuciones que van a venir por causa del Evangelio. Y en el verso 16 nos dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces aquí Jesús advirtió a sus discípulos que iban a enfrentar una persecución, que también está advertido para nosotros en este tiempo, porque eso no solamente la vivieron ellos en su momento, sino que también hoy día muchos ya la están experimentando a otros niveles. Tal vez usted que me está escuchando, tal vez no ha tenido que experimentar mayores cosas, pero sin embargo, si nosotros vemos hoy, hay situaciones complicadas de persecución en muchos lugares. Y aquí nos dice que Él los envió como ovejas en medio de lobos. Y esta es una descripción del mundo en que nos movemos, cuando dice que estamos como ovejas en medio de lobos. Esa es la condición de la humanidad sin Cristo. Aquellas personas que están a nuestro alrededor, personas que no son lo mejor que podemos estar. No estamos en medio de un ambiente rodeado de la
paz y de la tranquilidad, sino por el contrario. Aquí nos dices que tenemos que estar muy alertas, porque si estamos en medio de lobos, una oveja que está en medio de los lobos, pues lo más probable es que puede ser presa. Quiere decir que eso nos demanda a nosotros estar muy alertas, estar muy atentos, porque podemos ser presa del enemigo, porque el lobo puede venir a buscar la manera de acabar con nuestras vidas y de destruir. Y hoy día con doctrinas y con tantas cosas, el Señor ilustró algo de esto. Y ahora viene a mi memoria en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 nos habla allí de que precisamente el enemigo, el que es el enemigo, el que no es el pastor de las ovejas, pues entra no por la puerta, sino entra por otro lugar diferente. Y hoy día tenemos precisamente eso. No podemos ser ingenuos como cristianos en medio de un mundo que es perverso, en un mundo que es corrompido, en un mundo donde impera la maldad. Entonces tenemos que estar muy prevenidos porque estamos en medio de este mundo y tenemos que mantenernos alertas y vigilantes. Verso 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces Jesús también les advirtió que serían perseguidos por el gobierno. Cuando habla de los concilios, precisamente habla de lo que había allí en ese entonces. Tal vez ahora para nosotros no exista tanto el término concilios, pero sí existen otras condiciones del gobierno y otras esferas en las cuales hoy, a través de tantas leyes y tantas cosas, pues nos quieren venir a detener en ese proceso de predicar la palabra de Dios. Y también nos dice allí que por los religiosos, ¿no? Y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, esas persecuciones también vienen de tipo religioso, de doctrinas que se levantan, de personas que son de falsas doctrinas también que atacan la sana doctrina. Y hoy siguen estas condiciones también igual para nosotros. Hoy el gobierno busca a través de leyes, como leyes que se van levantando en nuestras naciones, no solamente aquí en nuestra nación, sino en muchas naciones del mundo, donde vienen estas leyes precisamente en contra de la palabra de Dios, en contravía de los mandatos que Dios estableció. Y todo esto es persecución para nuestros niños, persecución para la familia, persecución para los siervos, inclusive leyes que vemos hoy en nuestra nación donde un pastor tiene que tener mucho cuidado si va a aconsejar, si persuade a alguien para que se arrepienta, para que sea transformado. Entonces fíjense cómo hay una persecución que no solamente se dio en el primer siglo, sino que también en este tiempo lo vemos. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de todas estas cosas. Verso 18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Recordemos que esto se cumplió al pie de la letra con varios de los discípulos en aquel tiempo que sufrieron azotes y cárceles por causa del Evangelio. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios que esto no les impidió para ellos desarrollar su tarea, para ir a predicar la palabra de Dios. Por el contrario, esto les daba más valor, les daba más ánimo para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hay muchos textos en la palabra, yo quise traer alguno a colación y quiero que lo veamos, que está en el libro de Hechos en el capítulo 4. Hechos 4 en el verso 23. Dice allí: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, subraye si quiere lo que sigue, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, se pusieron a orar, a clamar a Dios.
Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que notemos algo importante, y aquí es que están reunidos orando los discípulos, todos estos siervos del Señor. Allí, después de que el Señor ya se ha ido de aquí de la tierra, ya están ellos haciendo su obra solitos. Pero en medio de toda esta persecución que ellos están viviendo, en medio de cárceles y de azotes y de tantas situaciones que ellos tuvieron que vivir, que como les dije, pues no registro más textos para no extenderme, pero ahí encontramos en la palabra de Dios cómo ellos tuvieron que sufrir tanta persecución y situaciones adversas. Pero aquí ellos no están diciendo: Señor, líbranos de la persecución, líbranos, Señor, de los ataques, líbranos, Señor, sino están diciendo: Señor, danos denuedo para predicar la palabra. Ellos están pidiendo que el Señor les dé ese denuedo, que les dé ese valor, que ellos, lo importante es seguir haciendo la tarea, no importando todas estas adversidades y todas estas pruebas y luchas que ellos están aquí atravesando en medio de esta situación delicada que están experimentando de persecución. Y luego sigue diciendo Mateo en el capítulo 10, en el verso 19: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos a ir desglosando un poco estos dos versos. Dice: no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Entonces aquí los discípulos del Señor, los 12 discípulos que el Señor había enviado en esta misión de ir y hacer esa tarea junto con Él, les está diciendo el Señor que no se preocupen por lo que ellos deben hablar. Ellos tenían la confianza de que Dios iba a hablar a través de ellos. Cuando usted y yo somos llamados por Dios para servir al Señor, cuando usted y yo vamos a compartir la palabra, cuando usted y yo vamos a evangelizar a alguien, porque es una tarea que también el Señor nos delegó más adelante, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no tenemos que temer, sino tenemos que hablar con tranquilidad. Porque dice aquí que no debemos preocuparnos por cómo o qué hablaremos. Y muchas veces, muchos cristianos no comparten la palabra de Dios, no predican la palabra de Dios, porque vienen argumentos a su mente, porque les dicen: no, pero es que yo no estoy muy preparado, yo no estoy muy capacitado, es que yo todavía no sé mucho de la Biblia, es que si me preguntan sobre esto, si me preguntan sobre aquello, y nos empezamos a hacer una película dentro de nuestra mente que nos bloquea y nos impide compartir la palabra de Dios. Entonces usted no puede permitir que estas cosas sucedan. Usted simplemente debe con disposición abrir su boca y decir: mira, el Señor Jesús hizo en mí esto, el Señor te ama, y usted empieza, y el Espíritu Santo luego va a poner palabras en su boca. Pero lo importante es que usted empiece. Lo importante es que usted se determine a hacerlo, porque Dios lo va a hacer a través suyo.
Dice, porque en aquella hora, continuando allí el verso, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, a estos discípulos, cuando el Señor les dice, eso les da confianza, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar por medio de ellos en el momento necesario, de acuerdo a lo que cada persona a la que van a hablar, porque el Espíritu de Dios conoce cada persona, cada corazón, cada mente. Nosotros no los conocemos, pero el Señor sí sabe qué hay en el corazón y tal vez nos va a poner el versículo preciso o clave que esa persona necesita. Por eso no podemos callar, tenemos que hablar. Para nosotros está vigente esta promesa que el Señor les hace allí a los discípulos en ese momento, para nosotros también. Y por eso no debemos temer en compartir la palabra de Dios. Y esto, algo que debo aclarar aquí, y es que esta no es una justificación para que nosotros no nos preparemos, para que nosotros no memoricemos la palabra de Dios, para que nosotros no nos discipulemos. Necesitamos aprender cosas básicas y elementales en la vida cristiana. Y por eso necesitamos discipularnos, estar inscritos en el discipulado en la iglesia. Y por supuesto, hacerlo diligentemente y no por cumplir o no por estar ahí haciendo parte de un grupo, sino de verdad tener esa diligencia y prepararse con toda la disposición. Y por eso el apóstol Pablo nos escribe, Pablo no sino Pedro, nos escribe lo siguiente, primera de Pedro en el capítulo 3, en el verso 13 en adelante. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y subraye lo que viene, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces quiero que notemos cómo aquí el apóstol Pedro está advirtiendo y está diciendo, oiga, tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos. Y una preparación es que estudiemos por nuestra cuenta la palabra de Dios, que seamos muy juiciosos, muy diligentes todos los días en estar leyendo la palabra de Dios, en estar memorizando la palabra de Dios, pero también, como lo dije hace un momento, el poder discipularnos, el poder es acudir al discipulado que se hace en la iglesia, discipulado que tiene una duración de más o menos un año. Es bueno que estemos nosotros allí preparándonos en todas estas herramientas básicas y elementales de la vida cristiana. Entonces necesitamos prepararnos. Si bien es cierto, Dios va a poner palabras en nuestra boca, pero va a poner palabras cuando nosotros también hayamos hecho al menos esa tarea de ser diligentes y juiciosos de leer la palabra de Dios. Y volvemos a nuestro estudio en Mateo, capítulo 10, en el verso 21, continuamos allí. Y dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Jesús sabía que en algunos casos el evangelio iba a dividir familias y que la persecución más difícil se llevaría a cabo precisamente entre las familias. Yo creo que lo más difícil que puede suceder dentro de esta sociedad es cuando se fracturan las relaciones familiares, cuando ya algún familiar es rechazado por alguna circunstancia. Y cuanto más aquí, por causa del evangelio, precisamente muchas personas hoy rechazan. El hijo conoció de la palabra de Dios y llega a su casa a compartir
y viene el rechazo por parte de sus hermanos o de sus mismos papás, o la mamá cuando conoce de Cristo, o el papá conoce de Cristo, y entonces viene ese rechazo de alguno de los dos, o de sus hijos, o de las personas que conforman allí ese núcleo familiar. Entonces, Jesús también allí nos dice que la persecución terminaría en muerte en algunas oportunidades. Nos dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¡Qué tremendo! Y termina diciendo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y es situaciones también que las vemos hoy día en este tiempo. Los hijos se levantan contra los padres. ¿Cuántos padres han muerto por causa de lo que esos hijos han hecho, inclusive en medio de los sufrimientos de un padre, de esos hijos que se rebelan y que resultan haciendo miles de cosas, y inclusive hasta en su parte sexual se cambian de sexo? Bueno, tantas cosas que vemos hoy, perversión, y llevan a la tumba prácticamente a sus padres precisamente por todas estas cosas de la palabra de Dios. Entonces, también muchas personas literalmente han dado su vida por causa del Evangelio. Y este verso que acabamos de leer es algo que también se ve en nuestros días. Y eso no podemos extrañarnos. Y el Señor lo advirtió ya hace 2000 años atrás. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Noten ahí la expresión que nos da la palabra de Dios, que seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en todos los tiempos el mundo ha aborrecido a los seguidores de Jesús, a los cristianos. En todo tiempo, desde el primer siglo, aún desde antes que fuera la iglesia, cuando era el pueblo escogido, eran aborrecidos por los demás pueblos y intentaban el mal contra ellos. Y esto también hoy día. No podemos pensar que porque somos cristianos y llegamos a un lugar, nos van a recibir, mejor dicho, y nos van a poner como en un copito de algodón. No creamos a eso. Esta no es la excepción y tenemos que estar dispuestos y preparados para recibir el rechazo de la gente por causa de Cristo. Tal vez ese amigo de su universidad, de colegio, de trabajo, tal vez ese es el primero que le va a rechazar. En su misma casa, como ya lo hablamos, pero hay un rechazo. Pero eso no puede ser motivo de que nos volvamos atrás, eso no puede ser motivo para desanimarnos. Por el contrario, eso nos debe dar motivación para que perseveremos hasta el fin, para que continuemos en esa lucha. Porque el Señor advirtió que esto sería normal, que la gente nos rechace, que la gente nos critique, que haya esa aversión de parte de las personas. Verso 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí el Señor Jesús les indica a sus discípulos que cuando lo persigan en un lugar, en una ciudad, pues salgan de ahí, vayan a otra ciudad. Es decir, que no tenían que quedarse en ese lugar, no tenían que, de una u otra manera, no tenían que poner su vida. Debían ir a otro lugar, salir corriendo de allí, irse a otro lugar, porque al fin y al cabo ellos estaban rechazando la palabra de Dios. No tenían que quedarse a un lugar donde rechazaban la palabra de Dios, donde rechazaban el mensaje de salvación. Pues lo mejor que podían hacer era huir de ese lugar. Tal vez habían otros lugares, tal vez habían otras ciudades, tal vez habían otras personas que sí iban a estar dispuestas, que sí iban a recibir ese mensaje de salvación. Y el reloj sigue corriendo, mis amados, y la hora de su venida se acerca. El reloj sigue corriendo, no se detiene. Y está a punto ya de llegar a la hora cero. No hay tiempo que perder. Y yo creo que es un tiempo también donde las
el tic-tac de esa última hora, de estos últimos minutos, ya nos está sonando más fuerte en los oídos y por eso tenemos que darnos prisa para predicar la palabra. Pierden aquellos que rechazan el Evangelio y tal vez no tengan otra oportunidad, pero nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea. Y dice el verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí nos dice que el discípulo no es más que su maestro. En pocas palabras, los discípulos no deben esperar ser tratados mejor que lo que trataron al Señor, de lo que hicieron con Jesús. No podemos esperar una mejor condición. Y a él le llamaron Belcebú, que eso significa Satanás. ¿Qué podíamos esperar o qué podemos esperar nosotros en este tiempo y qué podían esperar los discípulos también en ese recorrido que iban a hacer llevando el mensaje? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Esta debe ser la meta nuestra. La meta como cristianos, tenemos que ser imitadores de nuestro Señor, tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que buscar hacer la voluntad. Entonces, es importante que entendamos que como cristianos debe haber en nosotros ese querer de ser como nuestro Maestro, que ser como nuestro Señor. Romanos capítulo 8, en el verso 29, dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué bueno que podamos ser nosotros hechos conformes a la imagen de Jesús, que podamos parecernos a Jesús, que podamos entregarnos por completo como Él se entregó, que vivamos nosotros conforme a su voluntad. Mis amados, creo que vamos a dejar hasta este punto para que continuemos más adelante con estos mensajes, con este capítulo 10 que estamos en estudio. Y démosle gracias a Dios y digamos al Señor que nos ayude para que nosotros podamos también cumplir esa tarea que el Señor nos ha delegado. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder compartir este mensaje y de poder escudriñar tu palabra. Oramos pidiéndote, Señor, que así como tú hiciste con estos discípulos en este tiempo, Señor, y que también lo haces con nosotros hoy día, Señor, de equiparnos, de prepararnos, de formarnos, de enseñarnos y también de enviarnos a poder cumplir con esa tarea en medio de un mundo consternado, en un mundo que, Señor, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero, Señor, es en medio de ese mundo que tú nos enviaste a que hagamos la obra. Cuando tú oraste al Padre, le dijiste, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, si no pediste que nos sacaran es porque tenemos una tarea en esta tierra. Ayúdanos a cumplirla. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a ser canales de bendición y a poder llevar ese mensaje, Señor, a tantas personas que hoy día, Señor, necesitan de tu palabra, Señor. La hora se acerca, Señor. El tiempo del fin está cerca, Señor. Y no podemos dormirnos, no podemos esperar. No podemos, Señor, estar descuidados en esta tarea tan importante de llevar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.